Amados hermanos, en el corazón de Cristo y de María, al inicio de nuestra celebración se nos hablaba ya de esta fiesta de la presentación del Señor. Se hizo mención que se tiene conocimiento de ella a través de un manuscrito que se ubica entre el año 395 al año 415 de nuestra era, que es la historia puesta como un diario de una peregrina conocida como Eteria o Egeria, que realizó ese viaje a Jerusalén. De ella sabemos los lugares que ahora conocemos como los lugares santos, y también muchas de las formas en que ya la primitiva comunidad cristiana celebraba este misterio del Señor, y principalmente algunas anotaciones en cuanto a las celebraciones litúrgicas. Ella ya menciona la fiesta de la presentación del Señor, aunque después, con el paso del tiempo, va a tomar otro nombre, la fiesta de la purificación de María. Y de eso tenemos conocimiento de unos libros litúrgicos allá por el siglo VII aproximadamente, conocidos como los sacramentarios, atribuidos a Gelasiano. Y también escuchábamos que se le conoce como la fiesta de la Candelaria, pero este nombre viene tomado aproximadamente por el siglo X, de tal manera que fue adquiriendo, digamos, distintos nombres esta fiesta, pero a raíz de la renovación litúrgica llevada en el Concilio Vaticano II, retoma su nombre primario, la presentación del Señor, aunque no deja de tener un fuerte significado estos otros dos elementos que hemos mencionado: la purificación de María y la fiesta de las luces o de la Candelaria. De ahí que se nos presentan entonces estos textos que quieren enfatizar, por lo tanto, lo que estamos celebrando. El texto profético de Malaquías nos introduce precisamente para renovar lo que el mismo texto ya por sí mismo en su momento histórico invita, que se ubica en un periodo aproximadamente de 100 años después del exilio en Babilonia. Israel ya ha regresado, se ha generado una reforma, no únicamente en la vivencia de las leyes, sino también de toda la liturgia en el templo. Más sin embargo, como que pasado el tiempo vino una decadencia, un enfriamiento, un ritualismo, y entonces nos ubicamos en el mensaje de Malaquías, que habla precisamente que es el Señor quien viene, quien se hace presente en la asamblea reunida en el templo, en el sacrificio ofrecido, en la oración elevada, y por lo tanto es una invitación a renovar el interior, porque el Señor hace pues patente su presencia en medio de su pueblo. De ahí lo expresa inclusive como queriendo manifestar esa grandeza del Señor cuando hace esa pregunta: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Y como escuchábamos también en la monición de la segunda lectura de esta carta a los hebreos, nos brinda también, aunado a este pasaje profético, el sentido de nuestra fiesta. Cristo Jesús es introducido de una vez y para siempre al trono de su eterna gloria, en la presencia de su Padre Dios. Él es, nos dice el autor sagrado, el sumo sacerdote. Y al mismo tiempo, retomando esto que decíamos de la renovación vivida en este momento señalado del profeta Malaquías, también el libro
de los hebreos, o la carta a los hebreos, invita a una renovación a aquellos sacerdotes que se convirtieron al cristianismo. Empiezan a surgir una serie de dudas, inclusive de temor ante una nueva práctica religiosa, y les introduce entonces a este misterio sacerdotal de Cristo, que no está expresado claramente en los evangelios, sino que a la luz de esta carta, de este libro, se nos ofrece entonces la figura de Cristo como sumo sacerdote, aquel que es pontífice, es decir, el puente entre Dios y los hombres. Al mismo tiempo, este sumo sacerdote ofrece el sacrificio perfecto. Y la carta nos dirá, como le expresa brevemente aquí, él mismo es el sacrificio y a la vez es el altar. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Si lo vemos desde esa dimensión, entonces la página evangélica tiene todo ese carácter de lo que hemos mencionado. El Señor que entra a su santuario. Recordemos que el templo es casa de oración, así nos lo dice el mismo Jesús. De tal manera que el Salmo también adquiere esa fuerza. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y entonces la página evangélica nos muestra algunos matices de lo que mencionamos, de la presentación del Señor, de la purificación de María y de esta fiesta de la luz. En cuanto a la presentación del Señor, tenemos los siguientes elementos que nos presenta Simeón. Uno, que Jesús es el Salvador. Dos, Él es la luz de las naciones y es la gloria de su pueblo Israel. Además, es signo de contradicción, porque Él pondrá ante la presencia de Dios todos los corazones al descubierto. Y por labios de Ana se nos dice, cuarto, Él es aquel que libera, es el libertador. En referencia a la purificación de María, las palabras que Simeón dirige a ella nos ubican entonces en que, uno, María es aquella que se constituye en la portadora de la luz, engendra la palabra eterna del Padre y la presenta entonces al Hijo, le consagra. Y decirle consagra es que desde su nacimiento y presentado Jesús según la ley de Moisés, nos dice el texto, ha sido separado de lo profano, ha sido consagrado a Dios. De esto tenemos nota, por ejemplo, de este tipo de consagraciones. Una historia que muchos conocemos es la historia de Sansón, que fue consagrado al Señor, que no fue cortado el cabello, ni tampoco se le permitió bebida embriagante, ni casarse, como lo fue también Samuel y otros muchos que eran consagrados al Señor. Inclusive para algunos estudiosos a que a Jesús se le denomina como el Nazareno, hace alusión también a esta consagración. Entonces es María la que porta esta luz, pero también con las palabras que Simeón le dice, una espada atravesará tu corazón, se desprenden dos cosas. La segunda es que María hace el ofrecimiento, no solamente presenta, sino que si Cristo Jesús es la ofrenda perfecta, María está haciendo el ofrecimiento del Hijo. Y tercero, participa de este misterio de la redención. Cristo es el Redentor, pero por este misterio al cual ella ha sido invitada,
y dio un sí definitivo a esa voluntad divina en su vida, lo contemplamos también a la luz del Evangelio de Juan, que nos dice: María estaba al pie de la cruz. Participa entonces espiritualmente de los sufrimientos del Hijo y se hace partícipe. Ahora bien, el Evangelio también nos presenta a estos dos personajes, Simeón y Ana. Ambos, nos dice, son de edad avanzada. De Ana inclusive nos dice la edad, 84 años, y se pasaba sus días y sus noches cerca del templo dedicada a la oración. De Simeón, si es aquel que recibe a José, a María y al niño, y es el que hace el ofrecimiento, sabemos entonces que es un sacerdote del templo, que nos da dos características el evangelista: es un hombre justo, igual a santo, y además es piadoso. Es movido por el Espíritu. Y aquí el evangelista nos está diciendo aquello que él menciona, que comunica, tiene carácter profético, porque es el Espíritu de Dios el que está moviendo el interior de este hombre y le está comunicando el mensaje. Que también lo podemos decir de Malaquías, que es lo que significa su nombre, el mensajero. Simeón es un mensajero, pero al mismo tiempo es portador de una revelación que se le ha concedido, que no partirá de este mundo sino antes ver al Salvador. Y aquí entramos en un detalle muy particular y significativo. Sí, Simeón es de edad avanzada, es sacerdote del templo, encargado de ofrecer las purificaciones, en este caso, de aquella que ha dado a luz o de aquellas que han dado a luz, de circuncidar a los hijos de Israel. Imaginen cuántas veces realizó ese servicio, ese ministerio. Infinidad de veces, muchas, que si no se está en esa vivencia del Espíritu, se convierte únicamente en un gesto ritual rutinario. Por eso esas palabras, movido por el Espíritu, nos hacen entender que se nos está invitando también a nosotros, como lo hemos dicho, a una renovación, a darnos cuenta que al integrarnos en la asamblea, el Señor de la gloria entra en nuestras vidas a través de la palabra y por medio de la Eucaristía, que mueve el corazón de aquellos a los cuales llama a participar de este misterio, para que también nosotros, como pueblo de Dios, nación santa, pueblo sacerdotal, ofrezcamos el sacrificio perfecto a Dios en el altar dedicado a Él. Pero también nos habla de una realidad. Simeón recibe esta revelación, decíamos, de no morir sin antes ver al Señor. Y ante esta realidad podemos referir muchas experiencias. Les comunico dos. Una que aconteció a su servidor hace años atrás en una de las comunidades donde me encontraba. Llegaba a la oficina como al mediodía. E iba saliendo una persona con el rostro angustiado y le pregunté qué le pasaba. Y me dijo: es que he estado buscando en las distintas parroquias un sacerdote que vaya a asistir a mi mamá porque está muy enferma en el hospital. Y le dije: yo soy sacerdote, si gustas te acompaño. Y fuimos. Y al llegar al hospital, en la cama donde se encontraba la mamá de esta persona, a su lado estaba la doctora. Me dice: el padre se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y empecé.
las oraciones propias de la unción de los enfermos. Y conforme iba orando y la iba ungiendo, la doctora me dijo, sus signos vitales se están debilitando. Cuando concluí, me dijo, pareciera que lo estaba esperando. Acaba de morir. Y me dijo, se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte toda la noche. Y recientemente, un hermano sacerdote me comunicaba que había sido llamado de emergencia a un hospital y bautizó a un niño que nació con muchísimos problemas. Y apenas al día o 2 días de haberle bautizado, le comunicaron que había fallecido. Son caminos misteriosos, pero en ambos podemos decir, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto al Salvador. En ambos casos, alguien ya con una edad avanzada y alguien apenas que posiblemente no haya abierto los ojos para contemplar la luz. Ambos cumplieron una misión en la vida. Ambos fueron parte de este proyecto divino. Ambos recibieron la gracia y la bendición de Dios. Y estas palabras de Simeón tienen que hacer un fuerte eco en nuestro corazón. Podemos decirlas con esa certeza de fe de este hombre. Ahora, Señor, he contemplado al Salvador. ¿Puedes llamarme? O bien, expresarlo como esta peregrina que fue recorriendo todos esos caminos hasta Jerusalén porque buscaba al Señor y quería descubrirlo. Donde él había caminado, transitado por este mundo. También nosotros somos peregrinos. Bien lo sabemos y la carta, el texto a los hebreos nos lo dice. El Señor vino a destruir la muerte de una vez y para siempre y para arrancar de nosotros el temor a la muerte. No sabemos en qué momento el Señor nos llama a participar de su gloria. Y es no perder nunca esta perspectiva, esta luz interior que nos guía hacia la patria eterna. Y tener la alegría del encuentro, aunque humanamente nos duela separarnos de aquellos que amamos, que no nos inunden las sombras de la duda,